primero, gracias por venir, gracias a los ponentes, expositores y expositores por sumarse, por acompañar en este acá de la mesa. El título que un poco sé ponerle era Política de Ordenamiento Territorial Ambiental. Me parece un área súper importante a discutir y a empezar no empezar, pero darle un debate continuo en lo que es el Congreso de la Administración Pública. Es un tema acuciante, lo estamos viviendo en Córdoba más que nunca, en lo que respecta a tener herramientas como políticas que nos permiten y nos ayuden a pensar cómo ordenamos nuestro territorio, pensando que lo ordenar es una intervención, ¿no?, en ese territorio. Puede ser por mejor o peor, pero en sí es una intervención. Entonces ahí lo que un poco me interesaba traer, por quienes me acompañan acá, que los voy presentando a cada una. Tenemos a Pablo Riveras, que es actual director general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, dependiente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, pero también fue jefe comunal de Villa Parque, una localidad turística en las sierras de Córdoba, que también es una experiencia súper importante de lo que fue la gestión, así que ahí me interesaba mucho de tu línea y de tu línea de partir un poco lo que fue la gestión local y cómo eso lo está llevando hoy y transmitiendo desde la dirección. Nos acompaña también Ángel Fraga, licenciada en Desarrollo Local y Regional, colega, becaria de CONICET y docente también de la carrera de Turismo. Un poco la idea es que también nos traiga nuestro aporte desde un estudio en particular, que hicimos junto al Ministerio también, sobre las áreas de reservas naturales, bueno, cómo empezar a dialogar o repensar este vínculo que hay entre el ordenamiento turismo y el territorio. Pues María Cerrezuela, presente doctora en Administración y Política Pública, compañera también, becaria postdoctoral, arquitecta de base. María hizo su tesis sobre políticas urbanas nacionales con una perspectiva de sostenibilidad. Es un poco traer ahí la discusión de cómo lo están viendo los municipios, qué nociones tienen acerca de la sostenibilidad y cómo eso lo pueden incorporar o traducir en la capacidad de gestión a la hora de pensar en sí las políticas habitacionales per se. Y quienes me acompañan acá, Noelia Ceja y María Rosa Mantini, son también investigadoras de CONICET. Las últimas tres nombres son de CB y de la Universidad Católica. Doctoras en estudios sociales latinoamericanos, doctora en arquitectura y urbanismo, arquitecta y comunicadora también. Las chicas vienen trabajando desde bastante en lo que es la ruralidad y pensar un poco cómo se dan esas dinámicas en los territorios. Que a mí me parece muy importante pensarlo en el ordenamiento, primero pensar en un territorio amplio, ¿no?, que supera el urbano, que incluso que supera o nos trae en discusión estos términos, lo urbano, lo periurbano y lo rural, y qué pasa en todos estos espacios, territorios, y cómo las políticas se van implementando ahí, y qué pasa también con este avance del urbano por sobre otros modos, otros usos, otras funciones de esos territorios. Me parece que entre las cuatro líneas, lo que podemos hilar para pensar en los territorios en los que intervenimos con el ordenamiento puede ser como muy interesante. Bueno, un poco esa fue como la esencia del panel. De nuevo, agradecerles por estar acá y, bueno, invitarlos a que nos vayan contando. Bueno, gracias, Cara, por la invitación y por desarrollar esta temática ahí en el Congreso. Bueno, un poco yo lo que te comentaba cuando titulábamos la exposición y eso, te decía Estado, comunidad y naturaleza, digamos, ¿no? Y un poco era sintetizar como tres dimensiones que me parecen claves a la hora de pensar la gestión del territorio, de la planificación. La primera dimensión es que, o sea, yo la sintetizo en cuando no ordena el Estado, ordena el mercado. Por lo tanto, si el gobierno local o el gobierno provincial o la dimensión del gobierno nacional no ordena, sin lugar a dudas que el ordenador del territorio es el mercado. En muchos casos, sin a lo mejor una intencionalidad negativa, digamos, sino vinculada a los propios intereses del mercado.
que puede ser negativo para una comunidad, para un pueblo, para una región, o meramente puede ser desordenador, como es por ejemplo el caso del mercado inmobiliario o el negocio inmobiliario de las regiones turísticas, ¿no? Que de alguna manera es el poder hegemónico en términos económicos, y en muchos casos uno se encuentra por ahí con un agente inmobiliario cuando vende un lote no tiene mala predisposición al venderlo, sino que te dice, che, vos vas a comprar un lote en la sierra, cuidalo todo, pero que sin lugar a dudas es parte de un modelo, digamos, que al no tener un ordenador en el Estado y en el gobierno local que ponga normas claras, va desordenando. Porque ese lote que se vende, por ser un lote, puede ser 50, 100 o 1000, termina generando la instalación efectiva o efectiva o no, puede ser también estacional, pero de un movimiento en el territorio que si el gobierno local no tiene los suficientes recursos, no digo en términos solamente económicos, sino los recursos de infraestructura para sostener ese crecimiento o ese desarrollo, termina siendo un caos. ¿Qué es lo que pasa en la Sierra de Córdoba y qué es lo que está pasando contextualmente hoy, digamos, ¿no? Con el incendio incluido, con el fuego? Entonces, creo que los gobiernos locales, o el Estado, en general como concepción de Estado, digamos, es fundamental que ordene el territorio. Esto después puede ser una situación a discutir porque como el ordenamiento territorial es un instrumento político-técnico, entonces no solamente basta con tener una interdisciplinaria, o sea, interdisciplinario y que es fundamental porque uno abarca el ordenamiento, no sé, desde la ingeniería, la arquitectura, un biólogo, un sociólogo, hasta un trabajador social también, pero no basta con tener un equipo interdisciplinario, sino con tener una decisión política, digamos, de ordenar el territorio y una visión política. Una decisión política y una visión política. La decisión política es clave porque es la que de alguna manera va a generar la posibilidad de generar normativas claras de funcionamiento, y la visión política yo creo que es importante porque de acuerdo a la visión que se tenga del territorio, de la región, es la posibilidad de poder desarrollar de la manera más justa el territorio. Entonces, no solamente en términos de justicia social, sino también en términos de justicia ambiental. Y después, la otra dimensión, digamos, que pongo, que es la comunidad, por eso Estado, comunidad y naturaleza, yo creo que el protagonismo de un territorio, sin lugar a dudas, por más de que sea el gobierno local el que toma las decisiones, el protagonismo de la comunidad es fundamental, y de hecho, la comunidad es protagonista. En la otra aula y hacemos señas para que vamos a la Sí, sí. No, digo, la comunidad es protagonista, la comunidad no solamente que es protagonista en términos de la participación, y cuando hablo de participación hablo de la comunidad organizada, de las distintas instancias y ámbitos de participación que tiene una comunidad, que pueden ser no solamente una convocatoria a un ordenamiento territorial, sino una cooperadora, una escuela, un club, una iglesia, y todas las fuerzas vivas que componen una comunidad. Sin lugar a dudas, todas esas personas van construyendo comunidad y van siendo protagonistas, y fundamentalmente lo que le van dando a una comunidad es identidad. Entonces, esa identidad en el ordenamiento territorial es fundamental, porque si uno construye una identidad rural y de repente el ordenamiento territorial empieza a generar una densidad de urbanización en zonas rurales, digamos, o empezás a darle urbanización a distintos sectores de una comunidad, o un pueblo, un municipio, una comuna, como es el caso, por ejemplo, de Ciudad Parque, que evidentemente en el año 30, 40 y 50 desarrolló loteos totalmente distantes uno del otro, y cuando se aprobó el líquido quedaron 12 barrios distantes con 17 kilómetros uno lado del otro, y con la necesidad de generar, por ejemplo, 5 sistemas hídricos distintos en el mismo pueblo. O sea, una cosa totalmente, logísticamente, una cosa casi imposible de llevar adelante, digamos.
no solamente por la infraestructura del servicio, sino por el mantenimiento, la logística de sostener eso. Entonces, yo creo que la identidad es fundamental y que esa identidad se la da a la comunidad. Y la naturaleza es la otra, el otro, digamos, dimensión. Yo encuentro que la naturaleza nunca fue, hasta esta época, y todavía no lo es, pero nunca fue un elemento a tener en cuenta en el ordenamiento territorial, en los proyectos políticos, en las decisiones políticas de una comunidad, y siempre fue una cuestión meramente circunstancial y de impacto negativo cuando uno tiene un vaso de cielo abierto, cuando hay una catástrofe climática o cuando sucede algo que dice esta es la naturaleza. Nunca uno toma la naturaleza sin que haya provocado algún daño o algún síntoma particular que uno piense en la naturaleza, nunca se agarra a la naturaleza como un elemento para ordenar el territorio más allá de que haya una catástrofe o cualquier circunstancia particular. Entonces yo creo que esas tres dimensiones son claves a la hora de pensar el ordenamiento del territorio, pero también a la hora de pensar un proyecto político, no solamente el ordenamiento del territorio, sino a la hora de pensar un proyecto político. Hoy la naturaleza no es sujeta a derecho, nadie defiende los derechos de la naturaleza. Tenemos, igual la Argentina tiene normativas, creo que la Ley General del Ambiente es muy buena, digamos, y hay normativas, como puede ser en este caso que me parece que es central el tema de la 9814, que es el de ordenamiento territorial de bosque nativo, un montón de normativas, de leyes promulgadas en los últimos años, la mayoría, que de alguna manera rigen o marcan un camino normativo, pero evidentemente nunca se tomó como parte de un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, un poco es sintetizar en esas tres dimensiones un proyecto político que realmente contemple las tres dimensiones que deben interactuar en la vida cotidiana de una comunidad. O sea, es la misma comunidad, el gobierno local como ordenador y la casa común o el ámbito donde se desarrolla toda la comunidad. Uno también puede poner como una dimensión más, a veces yo también lo nombro, lo que pasa es que es complicado el concepto, porque habría que remitirse a la historia del concepto, también a veces nombro al mercado. Pero al mercado como entendido como la palabra mercado y el lugar donde uno intercambia bienes y servicios. La economía. Exactamente. Pero lo dejo ahí, no lo quiero meter porque, o sea, si no se puede terminar confundiendo. Aparte arranqué diciendo que si no ordena el Estado, ordena el mercado, entonces no pega. Pero en realidad también el lugar de intercambio y servicios es un motor del lugar, y para ordenar eso es muy importante tener en cuenta la naturaleza. Porque hay actividades económicas que pueden ser buenas para la economía de un lugar, pero son incompatibles con el lugar. O sea, una estación de servicio. O sea, una estación de servicio, o sea, podemos hablar de los hidrocarburos, un montón de cosas negativas en términos ambientales, pero evidentemente es necesario cada tanto tener una estación de servicio, digamos. Ahora, hay lugares donde no es compatible esa actividad económica con el territorio. Entonces, me parece que es fundamental tomar en cuenta la territorialidad a la hora de definir las actividades económicas, porque son de alguna manera las cuatro dimensiones, es una de las cuatro dimensiones a tomar en cuenta a la hora del ordenamiento territorial, junto a la subdimensión social, la subdimensión biofísica, digamos, y la subdimensión política e institucional que tiene que ver con las normativas. Bueno, celebrar que la provincia, no porque esté yo, porque lo mío, como lo de cualquier funcionario, entra con fecha de vencimiento, digo funcionario electo y no electo, ¿no? A pesar de que a algunos parece que se les pasó la fecha de vencimiento y siguen en el mismo lugar hace muchos años, pero en realidad uno entiende que cuando se crea un ámbito de ordenamiento territorial ya con un grado de político, porque no había, y que además esté en el ámbito del Ministerio de Ambiente, creo que es una decisión política positiva.
tranquilamente podrían haber puesto la Dirección de Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Servicios Públicos, digamos, y eso va directamente a ver cómo hacemos más autovías o cómo hacemos más conectividad, no cómo cuidamos más de las personas. Entonces yo creo que eso es positivo y es una decisión política positiva que tiene que ver también con la decisión política de constituir un Ministerio de Ambiente en lo que antes era una secretaría que tenía una actividad meramente administrativa y de habilitaciones. No funcionaba como una categoría política. La decisión de constituir un ministerio era categoría política. Ahora la responsabilidad es hacer política ambiental. O sea, ¿no? Entonces, eso es todo. Bueno, Bien. cedo la... Muchísimas gracias, Jorge. Antes de continuar con las exposiciones y gracias a todos los que se fueron sumando, contamos este es el panel de políticas de ordenamiento territorial ambiental. La idea, y esto no lo dije antes, pero que expongan todos y hacia el final, si quieren, vamos haciendo preguntas que tengan y que surjan. Quien acaba de hablar y quien acaban de escuchar es Pablo Rivera, director general de Ordenamiento Territorial, una dirección propia del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, ex jefe comunal también de Ciudad Parque, una localidad acá en la Sierra de Córdoba. Así que bueno, vamos a continuar con la exposición. Va a estar María Cerrezuela con nosotros, creo que, no, el que está acá. La tengo, presentación. Bueno, mientras que la María se prepara, venir acá. María es becaria postdoctoral de la Universidad Católica y el Centro Experimental de Vivienda Económica. Ella es doctora en Administración y Políticas Públicas y arquitecta de carrera de grado, y nos va a presentar, te voy a spoilear, nos va a presentar los avances, lo que fue, o las reflexiones de su tesis, doctor. Sí, bueno. Hola a todos. Bueno, en este conversatorio voy a hablar acerca de un poco de esto que contaba la Caro, de los resultados de todo el trabajo de tesis que hice, que una de las etapas fue hacer análisis de casos de gobiernos locales de acá de la provincia de Córdoba. Por eso el título es Modelos de Gestión Local Urbano-Habitacionales Sostenibles, porque la idea es analizar, digamos, los gobiernos locales, que tomé como caso de estudio, en relación a la sostenibilidad urbano-habitacional que presentan. Bueno, mi tesis, bueno, le marqué en este gran contexto, digamos, de desarrollo urbano, tanto en latinoamericano y argentino, que tienen características muy similares, digamos, que es un modelo insostenible de crecimiento urbano, porque provoca, digamos, una profundización en tanto desigualdades sociales y territoriales, digamos, que, bueno, que genera. Se identifican tres tendencias en lo que es estos patrones de crecimiento urbano. La primera es la alta tasa de crecimiento de suelo urbanizado digamos, en relación a la baja tasa de crecimiento poblacional, es decir, que esto no, digamos, lo que es construido, digamos, no va de la mano del crecimiento poblacional, sino que va avanzando por sí solo. Bueno, la reducción de las densidades y este patrón de crecimiento por extensión y no densificación. Esto provoca, como ya sabemos todos, bueno, altos costos sociales, que hogares digamos, de menores recursos y con otras desventajas queden segregados, digamos, de lo que es o no tengan acceso a un hábitat digno, y esto genera además mayores costos a los municipios, porque a medida que las ciudades se van extendiendo, estos van teniendo que invertir en mayor infraestructura y equipamiento para poder servir, digamos, a esta población que se va asentando como en las extensiones de estos territorios. Bueno, un poco este fue mi marco teórico de análisis que yo utilicé para la tesis. Son los enfoques de la gestión integral y local del hábitat, de la sostenibilidad fuerte y de la buena gobernanza y el municipalismo. No voy a entrar en detalle porque después armo una matriz, digamos, donde tomo lo que me importa de cada uno de estos marcos teóricos y es lo que voy a, digamos, analizar y contratarlo en los municipios. Bueno, entonces el objetivo del estudio fue estudiar los modelos de gestión urbana habitacionales vigentes en la escala local en relación al tipo y nivel de sostenibilidad que estos presentan. El ámbito de recorte son los gobiernos locales de pequeña y mediana escala de la provincia de Córdoba durante el periodo 2015-2023, y las dos grandes variables de análisis fueron las políticas urbano-habitacionales que se implementaron durante ese periodo y las características de la administración local.
Bueno, un poco el marco de selección de casos, los casos los tomé a partir de un proyecto de unidad ejecutora que se llevó a cabo en SEBE. Entonces los casos los tomé de los municipios con los que trabajamos ahí en SEBE. Un poco también acá comentar por qué también elijo trabajar con gobiernos de pequeña y mediana escala, y es porque representan alrededor del 80% de los gobiernos municipales que existen hoy en Argentina, por lo que digamos, son escalas que son importantes de abordar porque, bueno, son la mayoría. Bueno, y los municipios con los que yo trabajé son el municipio de Arroyito, el municipio de Las Varillas y el municipio de La Guardia. Uy, perdón. Bueno, acá este es un poco lo que les comentaba anteriormente, es la matriz de análisis que yo armé en base a los marcos teóricos que utilicé para tomar, en donde, digamos, a través de esta matriz que yo armé en 4 dimensiones, después analicé los casos. La primera dimensión hace referencia al enfoque integral, digamos, que se hace la problemática, cómo es ese abordaje, si hay un perfil territorial definido en la localidad, si se incorporan criterios de las agendas internacionales, como por ejemplo la de Hábitat 3, digamos, en las políticas habitacionales, y si se priorizan sectores, digamos, yo les llamo como en situación de vulnerabilidad, que no solamente son los sectores de menores recursos, sino son adultos mayores, infancias, mujeres y disidencias. La segunda dimensión hace referencia al cuál es el rol que toma el gobierno local. Entonces también veo un poco si hay una articulación entre las distintas escalas de gobierno, cuáles son los recursos y capacidades que posee ese gobierno local, y si hay un tratamiento interárea o no de la problemática urbano-habitacional. La tercera dimensión hace referencia a la implementación de si se implementan o no instrumentos de gestión urbana en el hacer, digamos, de la política urbano-habitacional, en donde también hago foco en si se realiza o no un registro y una identificación del déficit habitacional que existe, y en paralelo a eso, si se desarrollan políticas habitacionales, digamos, en relación a la realidad territorial de lo que es el déficit habitacional. Y la cuarta dimensión ya hace más foco en lo que es la política, en si es sostenible o no esta política urbana habitacional, en donde ya empiezo a ver si se incorporan los distintos actores territoriales, si hay una diversidad de opciones de acceso al hábitat y no solamente, por ejemplo, vivienda nueva, qué otras opciones hay, digamos, en relación a ese territorio y a esa población. Si se contempla la mixtura social y de usos en los proyectos habitacionales que se desarrollan, si se llevan a cabo procesos de concientización ciudadana en relación digamos, a lo que es la sostenibilidad, si se promueve el uso de transporte público y alternativo, si se promueve la producción social del hábitat, si se prioriza, o mejor dicho, si se garantiza la localización de equipamiento cercano básico en todos los desarrollos habitacionales que el municipio lleva adelante, si hay disponibilidad, lo mismo también, de infraestructura básica en los desarrollos habitacionales que se realizan, y si se incorporan aspectos cuantitativos de la sostenibilidad, y si hay una política de contabilización y reducción de las emisiones, que el municipio esté llevando a cabo como un plan, digamos, de reducción de emisiones, y si se realiza un seguimiento y evaluación de esta política. Bueno, acá ya pasando un poco los resultados, empiezo como a responder un poco estas preguntas, y la primera es si el enfoque de la problemática urbano-habitacional es integral, digamos, en estos 3 casos de análisis. Bueno, y ahí surgió que cuando se enfoca o se aborda esta problemática, predominan las dimensiones económica y social por sobre las dimensiones ambientales, culturales y políticas. También cabe hacer foco que, en este sentido, que más allá de que se abordan predominantemente, digamos, las dimensiones económicas y sociales, tampoco se llega a abarcar todo lo que esa dimensión, o sea, todas las variables que esa dimensión implica. Entonces, se abordan estas dos, pero tampoco se las aborda totalmente, digamos, en toda su totalidad. Sí, también existen, o sea, verifiqué que existen planes territoriales, que cada uno de estos municipios tenía planes territoriales, pero no constituyen ningún tipo de lineamiento, o sea, son planes que quedan, se desarrollan en tal año y quedan ahí como un archivo fijo, y nadie como, digamos, ninguna autoridad o algún área que, digamos,
que tenga que ver con esto, con lo que es urbanismo, es como que retoma ese plan y lo revisa para ver, bueno, qué se planificó, qué se pensó para esta ciudad años anteriores, o qué estamos pensando nosotros, o cuál es a donde nosotros queremos ir para, bueno, empezar a construir, digamos, ese camino. Luego, respecto de las agendas internacionales, como son, por ejemplo, ahora los ODS, que los estamos viendo mucho, muchos los... Que dejamos de tener. ¿Ah? Lo que Ahora ahora que ya no hace falta que adhiramos. Bueno, los municipios adhieren a estos ODS, pero en realidad también son como declaraciones de deseos, porque tampoco hacen una bajada de qué implica si yo, por ejemplo, adhiero al ODS 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, no, digamos, no profundizo en cómo voy a llegar a ese objetivo. Entonces como que queda muy ahí como en una frase como de declaración ahí de deseo. Bueno, y al igual que las políticas de escala nacional y provincial, esto hago la aclaración, yo en mi tesis, en un capítulo anterior, hago todo un análisis de la política también nacional y de la sostenibilidad, por eso vengo con esto también, que digamos, al igual que en estas políticas, se prioriza el sector social de menores recursos, dejando por fuera todos los otros sectores vulnerables que, bueno, que mencionaba anteriormente, que son mujeres, adultos mayores, infancias y disidencias. Bueno, ahora pasamos un poco a cuál es la caracterización que yo logré así como, bueno, ver de estas administraciones locales. Bueno, en primer lugar, la política urbana habitacional que se implementa proviene en su mayoría del gobierno provincial, es decir, que la política de lo que es el gobierno nacional llega muy dificultosamente a estos gobiernos locales, y eso tiene que ver con la dificultad de hacer la presentación para poder acceder a ciertos fondos, y que tal vez algunos equipos técnicos no tengan esas herramientas para poder hacer todos los, o sea, armar el proyecto, pliegos y presentar para poder acceder a esos fondos. Entonces, la política local es como un poco un espejo de lo que es la política urbana habitacional provincial. Bien, la existencia de programas locales es bastante reducida, ya que, por lo menos en los municipios en los que a mí me tocó hacer el estudio de casos, no hay muchos recursos económicos, entonces la verdad que son muy pocos los programas, digamos, locales, digamos, que tengan una iniciativa local. El enfoque de la problemática urbana habitacional es limitado y se va centrando como en resolver problemáticas que se van dando en ese momento, entonces como que se van resolviendo de a poco eso y no tienen como una integralidad de decir, bueno, ¿qué es lo que está provocando esto? Vayamos ¿no? un poco más atrás para poder resolver, digamos, ese gran foco problemático, digamos, que viene anterior a esto que nosotros estamos viendo ahora. Además, tal vez esa misma problema que se da, se aborda, digamos, es como que se particiona y se aborda desde distintas áreas, y esas mismas áreas no se comunican entre ellas, entonces como que se va resolviendo un pedacito de distintas maneras dependiendo de quién está al frente de esa área. Bueno, no hay un fomento del trabajo interdisciplinar entre las áreas, que era un poco lo que venía diciendo. La existencia de técnicos de hábitat en áreas sociales reduce la acción de los mismos. Con esto, digamos, quiero decir que cuando hay técnicos, por ejemplo, arquitectos que están trabajando en áreas más sociales, se reduce, digamos, la acción de los mismos a trabajar con sectores, por ejemplo, de menores recursos, y no están, digamos, como en una esfera en donde puedan ver todo, digamos, o poder formar parte o accionar en lo que es la política urbana habitacional del municipio en general. Bueno, también esto, los titulares de las áreas son muy importantes porque son los que, como un poco los que definen el camino de hacia dónde va a ir esa área y qué es lo que va a tomar como importante. En algunos casos, algunos de los titulares de las áreas, no sé, les importaba, por ejemplo, formar hay una red de municipios contra el cambio climático acá en Córdoba, y cuando estaba el titular de esa área que le importaba, iba a las reuniones, el municipio estaba llevando a cabo acciones en relación a eso, pero cuando ese titular de área se fue, esa política quedó nula, o sea, el municipio dejó de participar de las reuniones. Esto también se relaciona con que hay centralización de la información en pocos agentes municipales. Los técnicos municipales con formación en áreas sociales poseen una visión más integral de las problemáticas locales y tienen como una mayor capacidad para trabajar de forma interdisciplinaria.
Hay una falta de claridad por parte de los técnicos municipales acerca de la composición y la capacidad del equipo, sí, de los equipos en las otras áreas del municipio. Y hay un contraste que se denota, digamos, a nivel organizativo entre municipios que son de menor tamaño y municipios de mayor tamaño, donde los de mayor tamaño se visibiliza como una mayor organización. Después, en relación a qué instrumentos de gestión se implementan en la escala local, en primer lugar es importante esto, que no, o sea, el caracterizar el déficit habitacional no es una prioridad, y si bien ellos, o sea, los municipios implementan acciones para enfrentar este déficit habitacional, digamos, no recurren primero a decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos para ver qué acciones son las que necesitamos?, sino que se les bajan tal vez alguna política provincial y empiezan a implementar esas, y bueno, es como que lo van relacionando con lo que van encontrando o los casos que van llegando a ellos por, no sé, acción social. Entonces, pero no terminan realmente de conocer cuáles son las necesidades habitacionales de su población, digamos. Respecto de los convenios públicos privados, en muy pocos municipios se los implementa, y en el caso de los municipios que lo implementan, no se realiza como un análisis exhaustivo acerca de qué es lo que gana el privado y qué es lo que está dando o sea, tratar de hacer un balance entre qué es lo que está cediendo el municipio y qué es lo que está ganando el privado, para ver si realmente el trato que se está haciendo es el que debería ser, sino que se hace el convenio y listo. Y no se detectan instancias reales de participación comunitaria ni involucramiento de los actores locales en la toma de decisiones en ninguna instancia, digamos. Respecto de si la política urbano habitacional incorpora criterios de sostenibilidad fuerte, las políticas provinciales y nacionales no tienen en cuenta las capacidades del municipio previo a la implementación de los programas. Son muy pocas las políticas que se pueden ir como modificando o que se adaptan en relación a, digamos, a la realidad local. Las soluciones habitacionales, bueno, un poco lo que mencionaba, no surgen a partir de las necesidades habitacionales particulares del territorio. Hay una preponderancia en las políticas urbano-habitacionales enfocada a la producción de vivienda nueva, en contraste con la realidad que presenta el municipio, porque muchos de los municipios, cuando nosotros trabajamos y empezaron ellos a ver cuál era su, digamos, su déficit habitacional existente, tenían en la mayoría un déficit habitacional cualitativo, o sea, digamos, lo contrario a responder con una vivienda nueva, que sería un déficit habitacional cuantitativo. Entonces, bueno, como ese desequilibrio que existía, ¿no? Y, bueno, la gestión urbano-habitacional se centra sobre todo en estos municipios en la gestión e implementación de políticas que le bajan, digamos, desde escalas superiores, pero se omiten las etapas de seguimiento, evaluación y actualización de la política. Bueno, también los gobiernos emplean estrategias de adquisición de suelo nuevo, también ante esta contingencia que tienen de necesidad tal vez de proveer de vivienda, digamos, compran suelo, pero tampoco evalúan, digamos, si ese suelo es la mejor opción para poder ahí establecer, digamos, o seguir a continuar hacia allí el crecimiento del territorio. Bueno, también se visibilizan un poco, perdón, conflictos, un poco de esto que mencionaba recién, de que los municipios tienen como un carácter muy rural, pero están tendiendo a tornar hacia lo urbano, entonces quedan como en conflicto con los bordes que tienen también de producción, digamos, entonces, agrícola. Claro, entonces tienen, o sea, es muy cerca porque los bordes, o sea, son no hay como una diferenciación ni un retiro ni nada de eso, porque es como que empezó a crecer y bueno, entonces como que el municipio tiene como ese conflicto. No se fomenta el uso de medios de transporte alternativos, como por ejemplo la bicicleta, y prevalece mucho el uso del automóvil particular. Bueno, entonces, un poco en conclusión, la gestión local de los casos analizados responden al paradigma de la sostenibilidad débil. ¿Por qué? Primero porque presentan una perspectiva antropocéntrica, es decir, que el objeto de esos procesos se limita al ser humano y no se contempla, por ejemplo, la naturaleza. El rol asignado a los ciudadanos es el de actor consumidor y no como un sujeto interviniente.
el mercado es el escenario de acción que se contempla, ya que son los intereses de este los que prevalecen al momento de construir el territorio. El saber científico y técnico prevalece por sobre los saberes alternativos, recursos y otras capacidades locales son ignoradas o no son tenidos muy en cuenta, digamos, al momento de pensar las políticas urbano-habitacionales. Bueno, y bajo este enfoque la justicia social es improbable, ya que la política no tiene como objetivo equiparar en igualdad de condiciones la desigualdad, sino que se focaliza, digamos, en mejorar la situación de condiciones de vida de esos sectores sociales más vulnerables. Y la justicia ecológica bajo este enfoque de la sostenibilidad débil es imposible, ya que en el medio en el que vivimos no son considerados bajo ninguna perspectiva, básicamente. Bueno, y ya para concluir, los procesos urbano-habitacionales que lleven hacia modelos de gestión urbano-habitacional sostenibles deben enmarcarse, digamos, en esta complejidad territorial y no solamente reducirse a la atención de un aspecto puntual de la problemática urbano-habitacional, por lo que es necesario, como ya todos sabemos, un cambio de paradigma territorial donde prime el bienestar social, así como el bienestar territorial, ya que estos bueno, están asociados, ¿no? Entonces, es preciso resaltar que, digamos, bajo esta situación social que existe, un amplio sector de la ciudadanía no debe ser minimizado en la situación social, es por ello que la necesidad de implementar y buscar modelos alternativos de hacer ciudades equitativas es imperante, es urgente, ya que sin el alcance de territorios sostenibles no va a ser posible alcanzar la equidad social para toda la ciudadanía. Gracias. Anuncio. Ya te dijo imposible Muy bueno la comuna. Bueno, Está buenísimo, está muy bien descrito las negatividades, pero son fundamentales para la solución. Está buenísimo. muy bien. Muchas gracias, María. Querías. Bueno, las presento nuevamente para quienes no me habían escuchado antes. Espérenme que no puedo ver con esto. Ah, que estoy yo mal. Tengo un problema que... Ahí está. ¿Vos está publicado eso no? No. No. Próximamente. Sería bueno. Sí. Me parece que la presenté ahora hace un par de meses. Recién. Después, para preguntarme con una duda, pocos recursos, las varillas, un arroyito, digo, te escondieron de finanzas, de chamullón de finanzas. Los AT, o los ATP o los AT, no lo muestran. Pero bueno, después sí, igual se viene Ahora vos mandaste el trabajo. ¿Cómo? Vos mandaste el trabajo. Conversatorio sí sale como un mini resumen, pero después podemos... No, pero casi siempre se hacen, nosotros venimos participando hace 3 años, la tercera vez, y siempre hacen el compilado general que a veces tarda 1 año. Sí, nosotros como este modelo es como conversatorio, no se pedía un escrito de ponencia, pero sí un mini resumen de eso. De todas maneras, después podemos hacer como contactos y demás. Sí. Igual, si queremos, bueno, ahora paso. Sí, escritos libres hay y ahí se puede presentar. No, los paneles sí. Claro, después va a haber como esa instancia de escritos libres que sale la publicación en la que dice acá. Así que puedes hacer el escrito libre y subirlo y lo compartimos. Bueno, ahora seguimos con doctora Noelia Cejas, doctora María Rosa Mandrini. Ya son investigadoras del CEB, el Centro Experimental de la Vivienda Económica, del área Estudios Sociales Rurales, Socioterritoriales. Bueno, vienen con una amplia trayectoria de investigación en lo que son las ruralidades, sobre todo cordobesas. Así que es súper interesante. No sé si quieren venir acá. Sí, yo les paso, está bien, pero como ustedes quieran. Bien, bueno. ¿Sigo con sus títulos o así también? Bueno. Nos hicimos un puntadito porque vamos a hablarlo todo para que no se haga muy largo. Cualquier cosa que quieran nos preguntan. Bueno, el nombre de la ponencia es Procesos
territoriales de hábitat campesino, políticas, ambiente y vivienda. Esperen que quiero... Y un poco la pregunta que va a estar conduciendo a la exposición es de qué manera podemos articular una perspectiva ambiental con políticas habitacionales en el territorio rural. En primer lugar, entonces, señalar que el hábitat rural constituye un espacio dinámico, complejo, donde convergen diversas dimensiones. Por supuesto, la habitacional es una, pero también lo socioeconómico, lo cultural y lo ambiental. En la región del noroeste de la provincia de Córdoba, en las últimas décadas, los rurales han experimentado transformaciones profundas. Un poquito nos vamos a ir señalando a lo largo del trabajo. Y frente a ese escenario, pensamos que el ordenamiento territorial en clave de sostenibilidad implica reconocer que la dimensión habitacional es central. No se trata solo de estructuras físicas o de soluciones habitacionales, sino de un entramado socioterritorial en el que los modos de habitar reflejan y reproducen formas de interacción con el ambiente. La mirada integral sobre la dimensión habitacional nos invita a repensar el territorio como un espacio donde las dinámicas ecológicas, culturales, comunitarias y productivas están entrelazadas, especialmente en el contexto del hábitat rural. No, digo una cosita más. Ese es un poco como el caminito que vamos a seguir, ¿no? Pensar un poco cuáles son los antecedentes más relevantes en Córdoba en términos de la producción de hábitat en la ruralidad. Entonces, el plan de desarrollo en el noroeste cordobés, que ha tenido distintos acentos de sus diferentes lanzamientos, pero en general tiene ese nombre, y una política social de ese plan, que es el de la sustitución de viviendas rancho, ¿no? Luego, una perspectiva metodológica para pensar alternativas a ese plan o a esa perspectiva de política pública. Pensar si existe alguna oportunidad alojada en los ahora cancelados ODS, y particularmente los aportes de la arquitectura con tierra y algunos casos a considerar en relación a ese tipo de arquitectura. Qué desafío en 20 minutos, ¿no? Primer punto que nos parecía como muy importante poder mínimamente desandar es la categoría de desarrollo. Una metanarrativa, una noción que ha funcionado históricamente de manera dominante, organizando las experiencias del mundo y clasificando a la sociedad en función de su grado de avance, ¿no? Esta categoría ha sido utilizada como una herramienta de clasificación social, estableciendo jerarquías que han definido qué territorios, qué prácticas, qué modos de vida son considerados valiosos y cuáles deben ser transformados o el eufemismo mejorados. Este binomio desarrollo-subdesarrollo ha impregnado en políticas territoriales y habitacionales, determinando qué formas de habitar son vistas como atrasadas y cuáles representan el progreso. Esta dicotomía se refleja también en otros pánicos actuales, ahí pensamos con algunos, civilización, barbarie, sociedad, naturaleza, urbano, rural también. Decimos que estas categorías, estos pares, están todos articulados en la metanarrativa del desarrollo, constituyen un continuo epistemológico de clasificación social jerarquizado, porque decimos que son pares, pero hay una relación jerárquica entre los elementos del par, donde el mundo rural campesino y sus habitantes son frecuentemente posicionados en el lado del atraso o del subdesarrollo, produciendo como efecto el de ser objeto de intervención, ¿no? Pasamos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el plan de desarrollo del noroeste cordobés, no? La primera diferencia que podemos hacer a partir del título es que si empieza a ser un plan de desarrollo para el noroeste cordobés, es que esta región no está desarrollada. El concepto de desarrollo aplicado ahí, o mejor dicho, especialmente desde su consolidación como paradigma global, que aparece en la esfera pública, en el discurso de lo político, empieza a mitad del siglo XX, ¿no? Pensando en el discurso de Truman, post Segunda Guerra Mundial, cuando se establecen políticas exteriores diferenciadas para la Europa occidental devastada por la guerra versus los llamados países del tercer mundo. Ahí se señala el trabajo de Escobar de 2007, Dimensión del Desarrollo, que me parece regular, digamos, candidato esa geopolítica, pero también Viñolo, porque uno no puede dejar de pensar la narrativa del desarrollo en el marco colonial, por decir dos. Bueno, esta narrativa, decimos, establece o pondera el progreso como un imperativo, ¿no? Como un camino ineludible que hay que transitar para llegar al desarrollo. En Córdoba, en el noroeste cordobés, coincide además con otra categorización geográfica que es, lo que vemos ahí en el planeta, la región extrapampeana y la región pampeana de Córdoba, ¿no? También
80, pongamos que Argentina se inscribe en la División Internacional del Trabajo, particularmente en Córdoba, toda la región pampeana se configura de manera tal que después se sostiene, los indicadores de lo sostienen como la región próspera, ¿no? El lugar donde se producen las economías de exportación. Mientras que la región extrapampeana, en principio, por sus características geográficas, se configura como la región pobre. Al día de hoy, los indicadores así son. Entonces, ¿qué es lo que no tiene el noroeste cordobés? Bueno, lo podemos nombrar rápidamente como agriculturización intensiva y productividad equivalente a la región pobre. No voy a entrar en detalle en esta piscina, pero no queremos dejar de señalar cuáles eran las formas en las cuales el extractivismo se expresa en la región del noroeste cordobés, sobre todo en esta última, digamos, lo que va a decir, ¿no? El avance del monocultivo, soja, maíz transgénico, el biodiesel, que también se presenta como la narrativa de los combustibles verdes, como alternativa a los fósiles, lo cual garantiza de alguna manera la creación de fronteras sojeras, los pivots de riego, que son esos tantos tipos de verdes que se ven en el Google Maps, que implican, bueno, el riego constante para los cultivos de soja y maíz. Los parques solares también, esa es una foto de un parque que se inauguró hace muy poquito en el pueblo Lochero, y las urbanizaciones con fines turísticos que van produciendo cambios en el valor y el uso de suelo. Bueno, los compañeros ya estuvieron señalando hace un rato. Para pasar un poquito a lo que sería el plan habitacional. En 2009 se sanciona la ley provincial 9601, que es la de emergencia sanitaria habitacional en Córdoba, ¿sí? En ese periodo se suponía que iban a ser 3 años, después se renovó 2 veces más. En ese marco se estableció el primer programa de sustitución de viviendas rurales. Ahí de nuevo la dicotomía aparece como salud de enfermedad, ¿no? Y la producción de viviendas nuevas y la de arriba de viviendas tradicionales. En 2014 se da el lanzamiento del Plan de Desarrollo del Noroeste Cordobés, el cual rearticula políticas que ya estaban dándose. Una de ellas es el programa de sustitución de viviendas. Se relanza ese programa, segunda etapa, digamos, del plan, que dura hasta 2019, justo antes de la pandemia, y se llegan a construir unos 1.413 viviendas, una cosa así como una vivienda cada 2 días a lo largo de esos 10 años, ¿no? En este nuevo periodo de gestión se relanza el plan, tiene un nombre un poco más impregnado de la narrativa del ODS, no sé cuánto, pero es Plan de Desarrollo Regional Sostenible para la región noroeste de la provincia de Córdoba. Actualmente está en una etapa de diagnóstico, no sabemos, no se ha, digamos, las expresiones públicas no se ha mencionado la dimensión habitacional, pero ya veremos qué va. Políticas públicas habitacionales, entonces, en el ámbito rural, decimos que el programa de erradicación de ranchos han operado un marco dicotómico que divide y jerarquiza los modos de habitar en términos de progreso y de atraso. Esta dicotomía, como ese cartel que se la ruta, rancho, vivienda, precario, digno, enfermedad, salud, construyen una narrativa que asocia las formas tradicionales de vivienda rural con condiciones de vida indeseables, mientras que las viviendas de material industrializado se presentan como un camino hacia la dignidad y el desarrollo. En muchas comunidades rurales, el uso de esos materiales no es solo una práctica constructiva, sino una forma de relacionarse con el entorno, de aprovechar de manera responsable los recursos locales y de mantener un equilibrio con el ambiente. Además, estas formas tradicionales de construcción suelen estar adaptadas a las condiciones climáticas y geográficas específicas de cada región, proporcionando soluciones que son, en muchos casos, más sostenibles y eficaces en términos energéticos que la vivienda de material industrializado. Al centrarse únicamente en la erradicación de ranchos y en la imposición de un modelo habitacional estandarizado, las políticas habitacionales enfocan a las comunidades campesinas no solo a su forma de habitar, sino también sus conocimientos ancestrales sobre cómo construir la armonía con el entorno. Entonces, digamos, en ese marco nos preguntamos entonces, ¿qué pasa, claro?
¿Qué tal si por eso por un camino transita antes del destino prefigurado? O, dicho de otro modo, pueden políticas públicas constituirse como un andamiaje para un diálogo de saberes realmente externos de cara a una comprensión integral y situada de las realidades rurales. No, pero bueno, somos cabezas duras. Pasar algunos elementos, por lo menos de cara a las políticas habitacionales, me parece importante señalar en términos de problemas, pero también en términos de oportunidades. Por un lado, los reductivismos a nivel nacional, además del problema a la hora de pensar preparaciones o creaciones. Realmente instalan un problema. Las viviendas son inevitables, muy peligrosas, difíciles de arreglar, no hay uso de marca cuadra, digamos, muy difícil. Productivismo de diseño o funcionales, esto es aún más importante. En general son diseños urbanocéntricos, donde se prioriza la funcionalidad residencial. Digamos, no hay espacio para los productivos. Las galerías son muy chiquitas, las cocinas las mandan adentro porque eso no es utilizado, se desaparecen las cocinas exteriores. Esto desterritorializa las prácticas productivas del hábitat campesino y habilita una reterritorialización o substitución, a veces directa, a veces indirecta, a veces latente potencial de la fuerza de trabajo a los nuevos productivos entrepreneurs. Es decir, es mano de obra disponible para esas otras formas de economía. En términos de oportunidades, bueno, las arquitecturas vernáculas que ofrecen materiales de lugar, articulados con técnicas constructivas tradicionales, como ya dijimos cuál es el valor de ese tipo de arquitectura. La integralidad del diseño, tratando de sostener lo que es muy tradicional de la arquitectura, que es la mixtura de funciones que aloja lo residencial, lo productivo y lo comunitario, lo cual se traduce en un fortalecimiento de los tramados sociales y económicos de pequeña escala de una. ¿Por qué consideramos que es importante tomar estas problemáticas y potencialidades que mencionó Noé, que nos invitan a revisar la política global, ¿no?, de Naciones Unidas para repensar la política local? Actualmente consideramos que, bueno, la agenda pública está marcada con la idea de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y qué vemos ahí? Como mencionaba hoy Pablo, parte de la voluntad política o parte de la decisión política tiene que ver con financiar. O sea, si no hay plata para determinadas acciones, no hay promoción de determinadas prácticas, arquitecturas, modo de vida, o cualquier acción que queramos lograr. Entonces, creemos que hoy los recursos globales que están relacionados con el cuidado del territorio, del ambiente, con la sostenibilidad en general, son una oportunidad para que podamos repensar qué está pasando con la política local, que ya mencionó Noé, sobre todo en nuestro país. Dentro de, bueno, los ODS nos encontramos en el 11 y el 12, que se relacionan con nuestra temática. Encontramos en ellos un diálogo con nuestros casos. El 11 tiene que ver con las comunidades sostenibles, el 12 con el consumo de producción responsable, y algunas palabras claves que tomamos de las metas y acciones que proponen tienen que ver con el uso de materiales locales, el reacondicionamiento de edificios, empezar a pensar por qué vivienda nueva o por qué espacios nuevos se pueden reacondicionar, edificios que tienen que ver con la circularidad y la reciclabilidad. Bueno, la producción sostenible en grandes términos, el ciclo de vida de los materiales constructivos, bueno, la reciclabilidad y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Esta palabra, esta frase mía está buena destacarlo, incluso se han lanzado financiamientos, las convocatorias mismas toman estas palabras, estas frases para financiamientos del Estado para determinados proyectos. Entonces, bueno, hay ahí una oportunidad de que podamos repensar el proyecto. Ahora, ¿qué vínculos encontramos entre la ruralidad
los ODS y la construcción con tierra. Bueno, dentro de los casos rurales que mencionamos, detectamos que hay un saber histórico constructivo que, sin romantizar, porque existen otros modos de construir también, se relaciona en términos generales con la arquitectura con tierra, donde se utilizan materiales locales, por lo que comentó la Noé, que es difícil acceder a materiales industrializados cuando queda en la ciudad, que queda kilómetros de distancia por caminos que son intransitables. Además, presentan un vínculo armónico con la naturaleza, tienen diversas acciones relacionadas con la sostenibilidad en general y con la producción responsable. Entonces, hoy consideramos que existe esta oportunidad de los ODS de incluir estas prácticas campesinas constructivas en la agenda pública. Voy a centrar un poco en lo objetivo en esta parte para después cerrar con algo más. Bueno, pasando a la siguiente. Parte de los beneficios relacionados con los ODS de la arquitectura con tierra tienen que ver con un diseño armónico que toma en cuenta el territorio, que dialoga con la vegetación nativa, que presenta economía de recursos a partir de la capacidad de regular la humedad al interior de los ambientes y con ello lograr un confort térmico estable. La humedad y la temperatura son dos cosas fundamentales en los espacios interiores y con determinada característica de higroscopicidad de los muros es muy fácil poder tener una sensación ambiental bastante agradable sin tener que depender de climatización por medios artificiales, tanto sea para calefaccionar o como para refrigerar. También presenta la capacidad de reciclabilidad, en gran parte, este tipo de obras, no en su totalidad, pero se trata de materiales como tierra, madera, fibra, etcétera, que bueno, tienen gran parte de posibilidad de ser reciclados y además tampoco generan residuos de obra, entre varios otros beneficios que tienen. Pasar a la próxima. Bueno, entonces decíamos que estos saberes constructivos son tanto históricos como actuales. Parte de la actualidad es que hoy se expresan a nivel internacional con la presencia de multiplicidad de redes temáticas. Bueno, en diversos países, en nuestro país existe la red ProTierra Argentina, de la cual formo parte. Esta red ProTierra está organizada en comisiones de trabajo. Bueno, yo formo parte de la comisión normativa y hablando del orden y de la regulación, vamos a pasar a la siguiente. ¿Para qué estamos pensando? ¿Por qué consideramos importante la cuestión normativa de la construcción por tierra? Para nosotros es un instrumento que es un instrumento que permite la regulación, la legitimación y la promoción. O sea, la regulación en cuanto a orden, en cuanto a garantizar obras y arquitecturas de una construcción responsable, porque también existen un montón de ejemplos que por ahí no están buenos y aportan a los prejuicios sociales que hay sobre este tipo de material. Y la promoción, porque es un modo de sumar voluntades políticas, decisiones políticas, voluntades políticas que llamamos nosotros, porque, bueno, ahí tienen el mapa que está disponible en nuestra web también. Esos son todos los municipios, los gobiernos locales que tienen la ordenanza vigente hoy en Argentina. Y si bien estamos trabajando en la redacción de un reglamento nacional, hoy consideramos que la sumatoria de cada iniciativa pequeña, local, es importante a la hora de que podamos discutir y presentar el proyecto más amplio a nivel nacional. ¿Pasa la semana? Bueno, como para ir terminando, vamos a articularlo con dos casos de estudio muy rápidamente. El caso de Sinzacate. Lo consideramos importante, este caso es un proyecto de financiamiento por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación que transcurrió el año pasado en articulación con claramente con
ciencia y técnica dentro del CEBE, nuestra área, nuestro equipo, el gobierno local, que fue la Municipalidad de Sinzacate, y la Asociación Civil y Cultural Relatos del Tiempo. Se propuso un prototipo rural, se construyó, hoy está con los últimos retoques de finalización. ¿Y por qué lo consideramos importante? Porque condensa parte de nuestro recorrido investigativo que va más allá de la crítica de cómo deberían ser o cómo podría ser un abordaje más integral de este hábitat rural que mencionaba Noé, y realiza, digamos, una propuesta de una posibilidad, una alternativa de hábitat rural con posibilidades de adaptación, ampliación y demás, y teniendo en cuenta todas estas características de modo integral de qué componen hoy, que pasar a la próxima, el hábitat rural, que entendemos que componen. Ahí hay parte de un folleto que también tenemos acá disponible, si pasamos, que formó parte de toda nuestra trayectoria, nuestro estudio del hábitat del noroeste, en donde ahí podemos ver, por ejemplo, todos los microespacios que forman una espacialidad mayor que tiene que ver con la unidad doméstica campesina, ¿no? No solo se trata de la vivienda, sino de los exteriores, los corrales, las cocinas, las galerías, los depósitos, donde suceden otro tipo de actividades más allá de la residencia. Entonces, ¿querés pasar al próximo? Esta es una foto del proceso de la obra. Termina siendo para nosotros una acción concreta de la posibilidad del prototipo que va a estar, digamos, disponible para futuras evaluaciones, para también ser un ejemplo de una construcción responsable, que está realizada con el sistema de quinche, el techo vivo, y bueno, justamente dialoga con varios de los aspectos de los ODS mencionados. Pasamos a la última. Por otro lado, un caso de nuestra provincia, se dio en Ayacucho a partir del año 2011-2015, nos pareció interesante porque se realizó, digamos, por medio de un programa que se llamaba Tierra, Trabajo y Vivienda Sustentable, de la Secretaría de Asuntos Municipales, se realizaron acciones para el reconocimiento de las viviendas rurales y para la reestructuración de las mismas viviendas, con la producción de adobes por parte del gobierno local. Ahí la foto del galpón donde se hacían los adobes, que pasa a la próxima. Y ahí hay una foto de una de las viviendas que fue reacondicionada. Digamos, ¿por qué destacamos este caso? Porque nos parece que justamente es una iniciativa de un gobierno local que destaca la valorización de estas viviendas antes que la eliminación, como ha sucedido. ¿Querés pasar a la última? Para cerrar, bueno, nada, dialogaremos, pero nuestra propuesta invita a superar estos pares dicotómicos, ya hemos mencionado, porque consideramos que ubican a este modo de habitar y de construir en un lugar limitante, perdiendo la oportunidad de tomar todas las potencialidades que existen en este hábitat. ¿Para qué? Porque creemos que es necesario para que puedan surgir respuestas alternativas a las políticas habitacionales con abordajes más integrales y situados que intenten proponer respuestas adecuadas a estos modos de vida antes que imponer modos de vida encasillados en determinadas formas. Y bueno, ¿cómo consideramos que puede ser posible? Parte de eso es reconocer la arquitectura histórica existente en los modos de vida rurales locales como potencialidad, sin, o otra vez sin romantizar esta parte, porque son modos de construir ese territorio, un modo de cuidado, de diálogo con la naturaleza y demás, y que representa además, para nosotros, representa un valor material e inmaterial, como nos está Pablo también, tiene que ver con la identidad del lugar, pero además también porque presenta todos los beneficios que hemos
nombrado anteriormente, con respecto al ambiente, con respecto a la sociedad, con respecto al cuidado. Y además, en tercer lugar, muchos de los beneficios que presentan estas formas de habitar tienen que ver con las narrativas de la agenda global. Y hoy consideramos que esa agenda global es la que nos, por lo menos, posiciona como para poder repensar las agendas locales. Genial. Muchas gracias. Bien, y ahora vamos a escuchar nuestra última expositora de la mesa, de las cosas de acá, pero... Dale. Ya es, ¿no? Bueno, listo. Ahora quien va a exponer es Ailén Braiva, licenciada en Desarrollo Local y Regional, becaria de CONICET en Confines UNIBM y docente de la licenciatura en Desarrollo y también en la de Turismo. Bueno, yo vengo, o sea, es polémico hablar ahora de preservación activa cuando se nos está saliendo la sierra, pero es como una propuesta que para repensar algunas cuestiones y por ahí como vincularlo a esto como del eje general de la mesa, en términos, o sea, bueno, ahí van a aparecer los interrogantes, pero digamos, lo que vengo a traer es un caso puntual de articulación. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario de turismo, al que estamos sumando en este momento a Carolina, en la Universidad de Villa María. Lo componemos desde licenciado en turismo hasta un licenciado en energías renovables, no, con ingeniería ambiental, no recuerdo cómo era el título. Yo que soy licenciada en desarrollo, sociólogo, bueno, como interdisciplinario. Este equipo viene haciendo algunos laburos ya en términos, primero, más vinculados a lo turístico y ahora con el Ministerio de Ambiente. Este año hemos trabajado en una propuesta, una experiencia en el arco noroeste que recorra áreas naturales protegidas desde una perspectiva de sostenibilidad. El primer punto me parece ahí importante es traer, se habló mucho de la sostenibilidad como concepto, pero digamos, se toma, o por lo menos en el caso que elaboramos, y además como perspectiva transversal el trabajo que hacemos en el equipo de turismo, a lo sostenible desde o sea, no solamente desde lo ambiental, sino también desde lo económico, social, simbólico, patrimonial, sobre todo en turismo patrimonial, que es importante, pues me parece que es interesante ahí como este vínculo. Y si querés, me pasa a la... Yo creo que como fines medio así como tiraba esa, pero digo, para pensar en esto de, bueno, qué viene pasando con las áreas naturales protegidas, y cómo se van como poniendo en discusión algunas de las perspectivas históricas de las cuales se construyeron las normativas que hoy regulan, ¿no? Pero no solamente en Argentina, sino a nivel global, y cómo esto de pensar la agenda 2030, que bueno, a mí cada vez que la nombro ahora me duele, porque digamos, más allá de que eran como cosas demasiado a futuro, demasiado utópicas, que sí orientadas más o menos. Bueno, y ahora hay que ver cómo vamos tomando esto, o cómo de alguna manera lo vamos a ir defendiendo a nivel local, más allá de que a nuestro presidente no le guste la idea de que woke. Pero digo, cómo a partir de esa agenda global, que empieza a pasar mucho en Europa hace un par de años, ya hace como 20, 25 años, y que viene como trayéndose acá, que es la discusión del conservacionismo aislacionista, que se dice, que se imaginarán lo que implica, que es simplemente como, bueno, yo acá identifico un recurso natural que tiene que ser preservado, y entonces hago 2 muros, 4 muros, y lo mantengo así como está prístino, y bueno, y afuera no importa lo que pase, ¿no? Este lugar, este recurso lo tengo preservado. Esa es la perspectiva, va más allá de lo que después sucede, ¿no? Eso podemos hablar 10 horas y discutirlo, pero de alguna manera lo que se empieza a ver a través de indicadores de monitoreo y un montón de cuestiones es que eso efectivamente no funciona. Primero, porque ningún espacio está exento de la actividad antrópica del ser humano, y segundo, porque estamos en un mundo global capitalizado que, digamos, puede frenar ante un muro, pero que efectivamente ese muro vos después lo abrís en algún momentito y todo explota por los aires. Perdón por ser un poco técnica, pero es un poco eso. Se empieza a visibilizar, sobre todo en Italia, y empiezan a generar estrategias de
discusión de esas perspectivas y incorporación del conservacionismo, la conservación intervenida que le dicen ellos, y acá se trae o se empieza a discutir el concepto de preservación activa. En realidad corre un poco la cuestión de la conservación para pasar a la preservación, incorporando la cuestión de la sostenibilidad también, no es lo mismo conservar que preservar para adelante, y a dialogar un poco, parece que es como una propuesta y que está muy en andas esto en Latinoamérica y en Argentina, pero empezar a pensar en, bueno, ¿qué pasa si abrimos un poco esos muros y empezamos a conversar con lo que está afuera? No solamente lo que puede llegar a venir, sino con la comunidad que habita alrededor de esa área. Porque muchas veces pasa que, de hecho, forma parte de un montón de diagnósticos que se han hecho desde la biología, antropología acá en Córdoba, que lo que les termina pasando a las comunidades que habitan alrededor de esas áreas naturales protegidas, encerradas en un muro, es que no reconocen las bondades, y es como decir, bueno, acá no puedo entrar, y acá no puedo sacar nada. Entonces la relación se va minando muchísimo, y lo que termina pasando es que cuando no hay apropiación de esos recursos, no hay por qué defenderlos. Entonces, no importa. Y ahí, bueno, trae un concepto de Julio Fernández que en realidad lo que dice es que el concepto de espacio protegido como espacio libre de toda injerencia humana, no, medio que quedó medio como llama la palabra que Desuso caduco, Caduco. y empieza a darle paso como esto, digamos. El tema no es si se interviene o no, sino cómo se interviene. Y ahí empieza a jugar, pasar, digo, estos interrogantes que vengo ya diciendo, incorporando en lo que vengo diciendo, ¿no? Pero digo, ¿cuáles son estas emergencias a nivel global que inciden en esas transformaciones del uso y apropiación de los territorios protegidos? Lo que vengo diciendo, digamos, estas emergencias y estas discusiones. ¿Qué implicancias tiene en términos de impactos y regulación de sus territorios protegidos? Ahí juega también la normatividad previa y cómo va dialogando estos nuevos conceptos, estas nuevas miradas con normativas del 83, que ahí, bueno, hay un caso que en Córdoba, un caso muy particular, está más adelante, pero lo voy a decir, es la primera provincia que regula las áreas de provincia, digamos, parques nacionales lo hacen en el 69, si no recuerdo mal, pero Córdoba es el primer estado provincial en regular territorios protegidos en el 83. Después el resto de las provincias le van como copiando la ley. Y además es la segunda del país con mayor cantidad de hectáreas en términos reales que están bajo algún régimen de preservación en términos normativos. Ahora, ¿qué pasa? Y además la ley de naturales es bastante avanzada en términos de establecer tipologías en base a qué tipo de recursos se quieren preservar y cuáles son las herramientas necesarias que tienen que existir en esta área natural para preservar justamente ese recurso. Eso en la norma es ideal y perfecto, ¿no es cierto? En el 83. Bueno, ¿cómo va dialogando a partir de estas nuevas emergencias con una normativa que puede avanzar en su momento, pero que hoy también puede empezar a quedar caduca en estos nuevos términos, ¿no? Cómo se articulan normativas existentes, una mirada situada, esto que también dicen las chicas, de pensar, bueno, cómo localizar o regionalizar la agenda global y pensar, bueno, cuáles son esos diálogos con las comunidades. Y ahí es la parte que me parece importante, si les pasan, es cuáles son los roles del Estado, ¿no? O sea, porque estamos hablando de políticas territoriales, entonces, bueno, ¿cuál es el rol del Estado ahí? Que es el mismo que norma y el mismo que tiene que dialogar, primero con equipos técnicos que están construyendo políticas públicas con distintas perspectivas, ¿no? Y en realidad también cómo van dialogando, yo lo veo desde el lugar turístico, en realidad, porque es mi especialidad, pero también pasa en lo productivo. Estuvimos hablando con una técnica del INTA que estaba laburando en Chancaní, con un almacén de productos de monte, muy interesante, y lo que ella plantea es lo mismo desde el lugar del productivo. A ver, ¿qué me decían las familias? No, yo lo que está ahí no puedo tocar, ¿no? Bueno, no puedo tocar, no puedo vivir de eso, no puedo, un montón de cosas que van en contra también de lo que vienen trayendo ustedes, ¿no? Con el habitar cotidiano, histórico y ancestral de esos territorios, ¿no? Entonces, bueno, ahí el rol del Estado, digamos, pensándolo desde el lugar turístico y también pensando en las oportunidades que la pandemia, post-pandemia nos trajo, y esto es una generalización, el turista irresponsable sigue existiendo en demasía, ¿no? O sea, no es que hay una romantización
del turismo sostenible, pero de alguna manera sí hay una emergencia en, bueno, personas que buscan en lugar de vivir el caos de Carlos Paz, se empieza a cuestionar un poco eso en el repensar el turismo, y empiezan a pensar más en la experiencia, y la experiencia dentro de los naturales, sobre todo vinculada con las prácticas de la comunidad. Al menos es una emergencia en términos de lo que va demandando el turismo más responsable, que se llama hoy. Entonces, como bueno, pensar en un Estado que ahora celebramos, digamos, que empieza a pensar en, bueno, cuál es esta ventana de oportunidad para ir dialogando estas perspectivas de manejo, ¿no? Y ir incorporando estas nuevas demandas de lo turístico, regular ese turista, enseñar, concientizar un montón de cuestiones y pensarlo como agente de la preservación. Ese es mi tema de investigación en la tesis, que también va de la mano con, bueno, lo que fue temas estratégicos de CONICET el año pasado, que era conservación de la biodiversidad a partir del turismo, que es una adecuación de las agendas locales, y que en realidad hay un montón de investigaciones que hoy están pasando, que van visualizando efectivamente una mejora en los indicadores de estándares ambientales a partir de la preservación activa y de la incorporación del turismo responsable como un agente de transformación. Suena utópico, pero efectivamente va sucediendo en algunos casos. Bueno, ya lo vengo diciendo, estoy bien pedo, vengo leyendo pues, si querés pasarlo, porque puse ese meme, porque la idea es que eso no suceda, ¿no? Bueno, como en esto de cada cosa que va ocurriendo, lo que trajo el Pablo, lo que trajo lo que traen las chicas, digo, de cada cosa que se piensa como voluntad política, o que la comunidad genera, o que alguna institución va disputando, genera un montón de demandas, intereses y cuestiones que no se chocan entre sí, digamos, en disputa. Y entonces, bueno, el tema es cómo el Estado, a partir de una política de ordenamiento en términos de hacia las áreas naturales protegidas, puede evitar que eso suceda, porque digo, en el medio de todo eso está los ambientalismos por un lado, el desarrollismo, y bueno, y ahí quedó el ambiente en medio de nada. Entonces, como bueno, pienso en el Estado, pienso en la voluntad política como una herramienta, y considero que es así, digamos, y esa es parece que la visión que compartimos, para evitar que el ambiente quede en el fondo del mar. Entonces, como pensar, o por ahí los interrogantes que quedan a partir del caso de esta experiencia del Monte del Humedal, que no quiero explayarme mucho, pero tiene que ver justamente con ordenar la licitación y de alguna manera incorporar estrategias de sostenibilidad y agentes de cambio ahí, a partir de ciertas ideas proyecto de, bueno, justamente brindar información, generar espacios de infraestructura que sean amigables con el área natural protegida, empezar a dialogar con esto de, bueno, abramos una ventanita y el guardaparque, bueno, empezar a integralizar un poco y transversalizar, porque también lo pongo ahí como una idea o como un interrogante, en términos de, bueno, cuáles son las incidencias de las normativas posteriores a la ley de áreas naturales protegidas y cómo van dialogando con esa tipología, cómo juega esta perspectiva de preservación activa en territorios que son la mayoría de áreas naturales protegidas, que son mixtos, es decir, públicos, privados, pensar la cuestión de la transversalidad también, que también lo decía ella, que bueno, una cosa es que ambiente se haga cargo de otra cosa es que haya una especie de coordinación interministerial que vaya pensando en cómo sostenibilizar esas prácticas. Bueno, este del diálogo de la mirada de la conservación aislada con la conservación intervenida y con la experiencia que efectivamente sucede, ¿no? Con la legislación que está sucediendo, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y cómo vamos dialogándolo con una cosa real, que no quede entre los tres boludos que dialogamos científicamente, que al final no vemos lo que está ocurriendo. Perdón, soy un poco informal para hablar, pero digo... y pensarlo, lo mismo que decían las chicas en términos de, bueno, empezar a pensar en los territorios como constructores de su propia potencialidad en términos de desarrollo, superando ese binomio, ¿no? Y cómo a partir de este diálogo con las áreas naturales protegidas puede haber ciertas potencialidades para el desarrollo territorial de manera sostenible y situada. Y en fin, hay otras cosas ahí, pero ya está. Muchas gracias. Bien, bueno, estaba justo viendo, porque tenemos la mesa hasta las 6:10, pero estaba viendo en el programa que nadie después viene a esta aula, así que
como no hay nadie para que nos rete, nos vamos a apropiar un ratito para poder tener una especie de diálogo también y que puedan hacer las preguntas. Son las 6:10. Estamos ahí como. Pero me parecía interesante, digo yo, más que hilarlos, que obviamente me gustaría hacerlo, y fui ahí como tomando muchas cosas en común que me parecen importantes después para decirlas. Sí quería, antes que venga alguien, que abrir un poco el espacio de preguntas, y esto también intercambiar un poco desde quienes nos vienen a escuchar hoy. Así que, así como para dirigir un poco el cómo, presentarse y hacer la pregunta y aquí empezar. Yo tengo una. Creo que. Bueno, para Pablo, perdón, pero tiene que ver. Lo siento. ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Soy Iván, Iván. licenciatura en Ciencia Política y un poco vengo a este ámbito porque estoy iniciando trabajos integrados sobre la cuestión de la política de los recursos hídricos, la cuestión de productividad y también el cuidado de la naturaleza. Entonces, esto es un insumo muy valioso para mí. Creo que, si puedo hacer un comentario de esta segunda, creo que la pregunta fundamental es esto. Un poco lo que María decía también, María Rosa y Noelia, creo que un poco lo que ustedes estaban hablando es, por lo que yo podía notar, era lo muy valioso de lo local y de pensar en un elemento territorial local en la cuestión habitacional, y también veía mucho esos marcados de efecto de pensar la política top-down en lo habitacional local. Creo que también voy a ver esos efectos, que me parece muy pertinente. Pero ahora, pensando estas relaciones como multinivel, nacional, provincial y local, cuando yo pienso en la cuestión de la naturaleza y el ordenamiento territorial, como vos decías, que es algo que se hace en comunidad y también con un Estado local, ¿cómo se maneja esa tensión entre un desarrollo territorial que administra los recursos naturales o la naturaleza desde lo local, cuando ese ordenamiento territorial local afecta a otras localidades tan cercanas? Porque es como que la política ambiental, la política habitacional de una ciudad no afectaría en principio demasiado lo que sucede con otros territorios cercanos, pero en la naturaleza sí. Un ordenamiento territorial de una localidad con un estado municipal irresponsable puede generar la contaminación de los recursos hídricos para los siguientes del río abajo, o podría generar incendios que pueden afectar a otros lugares ahí cerca. Entonces, ¿cómo combinar esos múltiples niveles del Estado en esa delegación del ordenamiento territorial local en cuanto a naturaleza, pero también con esa posible afectación de otros lugares cercanos? ¿Cómo es la relación municipio-provincia? Bueno, primero te voy a refutar lo de la cuestión habitacional. Bien, vamos. Villa General Belgrano no tiene lotes, ni terrenos, ni casas para gente que es trabajadora. Entonces, toda esa población viene hacia Villa Ciudad Parque y hacia Los Reales. Entonces, ese ordenamiento territorial habitacional también afecta las localidades vecinas porque se constituye como un pueblo. Entonces, empuja, digamos, ciertos sectores hacia otros lugares que tienen otras condiciones de habitacional y de hábitat. Perfecto. Pero, sí. Y segundo, está en cuanto que decís vos, digamos, por ejemplo, del río Los Reartes, perdón que sea autorreferencial del territorio donde yo vivo, pero me parece que es como... Lo podés hacer. Bien. De hecho, hay otro ejemplo que no es solamente en el río Los Reartes, sino que es, por ejemplo, entre la cumbre y la granja, que hay un trazamiento de cuenca, digamos. Pero voy a poner el ejemplo del río Los Reartes. Del río Los Reartes tomamos agua de Los Reartes, Villa Ciudad Parque y Villa General Belgrano. Villa General Belgrano toma agua de Los Reartes y lleva y tira su descarga local al río Santa Rosa, a Santa Rosa de Calamuchita. Por lo tanto, toma de agua de un río que no le pertenece en términos de cuenca, porque pertenece a la cuenca del río Segundo, y descarga sus cloacas del agua que va generando, digamos, de su baño y todo, a la cuenca del río Tercero, y toda esa
mierda, digamos, va hacia Santa Rosa de la Muchita y trato de dispararte, digamos, de... Sí, claro. Gracias por tanto, porque para que no te sientas sola. Para que no te sientas sola, digamos. Entonces, digo, eso es básicamente lo que estás haciendo vos. La solución a todas las tensiones, te digo, es política. O sea, porque yo creo que la que conduce es la política. O sea, no, yo soy militante, entonces, además de haber sido jefe comunal, que en realidad fui jefe comunal porque soy militante, y ahora soy funcionario porque soy militante, pero creo que la que resuelve las tensiones es la política. Por supuesto que técnicamente es necesario tener profesionales y técnicos que te determinen ciertas situaciones, ¿no? Eh, pero creo que la resolución de esas tensiones es política. Y así como la que yo te acabo de dar, sucede en otro lado. Por ejemplo, te ponía el caso de la granja y la cumbre, donde la cumbre, históricamente, por un convenio de no sé qué años, de años 50, creo 60, toma agua de la cuenca que baja hacia el lado de la cumbre, hacia el lado de la granja. Acaban de hacer un acuerdo ahora de 50 y 50, hicieron una regulación de que va a 50% de agua por un lado y 50% por el otro, lo cual es muy complejo, digamos, hacerlo, pero lo acaban de hacer y está bueno porque no me acuerdo. Pero igual hay un trasvasamiento de cuenca que no es legal. Entonces, eso te lo digo en términos hídricos porque vos, justo, porque puede ser en otros términos también ambientales, ¿no? Por ejemplo, que vos determines, por eso nosotros trabajamos en la dirección por bioregiones y no por divisiones políticas. Porque si trabajáramos por divisiones políticas y tuviésemos que encarar, por ejemplo, el ordenamiento territorial del Perilago de los Molinos, que en realidad tiene una misma región, digamos, una unidad geográfica, y lo tuviésemos que trabajar por decisiones políticas, tenemos que trabajar con la Real Ciudad Parque y Cumbrecita por un lado, y con Potrero de Garay, Villa Ciudad América y San Clemente por otro. Entonces nosotros tomamos bioregiones porque justamente hay conductas, digamos, normativas que tienen que ver con la unidad geográfica y no con la unidad política o de división política. Pero los comités jurisdiccionales cuenta, digamos, una posibilidad. Exactamente, sería una posibilidad de salvar esa tensión, digamos, entre comillas, pero sí, lo mismo puede suceder con un cordón biológico, digamos, ¿no? Qué sé yo, el río Talamuchita, en la parte donde está, no sé si el pueblo Mamba, ¿conocen el pueblo Mamba? Cerca de Villa María. Cerca de Villa María, tiene un cordón biológico raro para esa zona, porque es raro para esa zona, pero que pasa por diferentes, digamos, campos, digamos, o inclusive hasta pueblos, más allá que creo que es zona gris esa parte, pero también podría ser intervenido en algunos de sus lugares de tal manera que el daño ambiental se traslade también a otro sector, digamos, ¿no? Como por ejemplo una tala y que, no sé, los jabalí o los pecarí se trasladen a otro lado y que generen un impacto en otro campo, porque en realidad su hábitat es ese y después salen a comer a maíz a otro lado, ¿no? Por un ejemplo. Pero creo que la solución básicamente es política, más allá de que técnicamente nosotros siempre necesitamos para todo ordenamiento territorial es interdisciplinario, sí o sí. Bueno, acá estoy expresado acá. Ellos han dedicado, porque son, creo que son arquitectos ustedes también, bien, han dedicado el tema habitacional, digamos, pero es totalmente interdisciplinario. Parece que también se necesita el técnico. Está muy bueno lo que decís, y hoy creo que es una pregunta similar a Ricardo Piana, que es vicerrector de la Universidad Católica de La Plata, que también habla mucho del tema de desarrollo, y él también creo que tiene una respuesta similar, así que me parece que está muy bueno, que esta cuestión de que ante estos problemas de distintos políticos que se afectan mutuamente, como la regionalización, siempre es como una buena oportunidad para solucionarlo y para tener esas mesas de negociación que se llaman. Así que está muy buena. Muchas gracias. ¿Alguien? Sí. Bueno, por un lado, está bueno. También si quieres presentarte con tu nombre, así después te... Valeria de Misiones. Bueno, decía que ya me parece bueno esto de la propuesta, junto también con el abordaje, con la abordaje crítico muy interesante respecto a la vivienda en la nacionalidad.
muy, muy claro esto de que en general el ordenamiento también se fue muy focalizado en urbano, rural como algo, una categoría y acá es igual a veces, digamos. Sí me parece que nos queda como desafío al ámbito académico pensar que las ciudades están construidas. La crítica sobre el ordenamiento urbano ambiental hay que pensar que tiene cuánto tiempo. En algunas ciudades, inclusive una década. Yo vengo de una ciudad donde hace una década recién se tiene un ordenamiento urbano ambiental, ¿no? Y me tocó muchos años de legislación escuchar como la misma ciudadanía la queja absoluta por el espacio verde que había que La aplica en dejar. la provincia, sí. Sí, la única en la provincia de Misiones que supuestamente somos la provincia prioridad de biodiversidad. Claro. Y le decía, digamos, también desde lo social, desde la comunidad, ¿no? Porque creo que recién la pandemia se entendió la importancia, por ejemplo, del espacio verde en la ciudad, digamos. Eso era una cuestión moral del mercado, o sea, como sociedad tampoco entendíamos la importancia, ¿sí? Entonces era años recibiendo el reclamo de la gente respecto a propiedad privada individual, diciendo, claro, el Estado se queda con parte de mi terreno para el espacio verde. Hoy entendemos, digamos, la importancia del espacio verde cerca de la urba. Eso hoy nos deja enfrentados a ciudades que están construidas, que planteamos el ordenamiento sobre una ciudad construida, digamos, que está hoy difícil de incluir, porque si nos paramos muy también en la crítica muy extrema, en que estamos aportando a poder resolver las ciudades, que no es fácil hoy con la variedad de actores, la ciudad construida, a ver cómo metemos muy los indicadores urbanos. La excepción a la norma lo piden todos, lo pide el mercado y lo pide el propietario individual que siente que se tiene que, con la restricción de que no le dejan sacar un árbol porque ahí necesita meter un estacionamiento, ¿qué priorizamos? O sea, ¿qué priorizamos todo? O sea, digo, todavía socialmente nos falta mucho en ese sentido de no solo una cuestión del mercado, sino una combinación de la producción. Bueno, era un poco eso, digamos, un desafío también acá. Por eso veía ahí la crítica, pero una alternativa concreta, propuesta, digamos, que está interesante. Nos queda de los cargos directivos a ver cómo, porque la visión política para las comités interjurisdiccionales para Cuenca también, pero nos atraviesa lo normativo, la organización política que tenemos. Bueno, Mariano también de Misiones. Escuchando yo veía que por ahí hicieron como casi saltó el tema de la construcción de la gobernanza, pero la desarticulación muchas veces de los actores. Por ahí hay una cuestión que voy a hacer no es que quiero contradecirte, pero hay cuestiones que tienen que ver. También lo puedo hacer. No, porque se hablaba de la inteligencia muchas veces, inclusive de los propios organismos del Estado, ¿no? No solamente lo político, a veces las soluciones, la solución. No, las contradicciones. Las contradicciones, digo, a veces lo técnico, Sí. Ojo, les cuento, bueno, Misiones tiene, vos decías que Córdoba fue la primera que tuvo el ministerio, bueno, Misiones tiene el primer ministerio de ecología como tal. No, la ley de áreas No, que ahora pasó de secretaria. Crea el área con conservacionistas, todo el que había que conservar, y con los que venían de la foresta e industria, no, hay que aprovechar. Entonces estas tensiones se fueron dando y se dan en el territorio. Entonces vos tenés municipios en los cuales son muy pobres y que tienen la preservación. ¿Qué hacemos? Lo encerramos. La biosfera Yabotí es una de las mayores biosferas y más ricas de la Argentina. ¿Qué hacemos con la biosfera? Para un intendente es un clavo tener la biosfera, porque no me da ganancia. Bueno, ahora con el turismo
de naturaleza, y que con los blogs, y que tiene, bueno, ya es otra, hay inversión externa. Y el problema pasaba, me acuerdo un día, nosotros estamos en un instituto que forman los agentes de la administración pública, y sin querer juntamos a dos técnicos que casi se matan porque eran, uno era el Ministerio del Agro y la Producción y el otro el Ministerio de Ecología. ¿Qué pasaba? El Ministerio de Ecología estaba trabajando mucho lo de la ley de presupuesto mínimo, se hizo un ordenamiento territorial por las zonas rojas, bueno, el país. La zona, todo perfecto. ¿Qué hacía el Ministerio del Agro? Promovía actividades como era la ganadería al borde del límite de una reserva, ¿tá? Como la biosfera de Yaguatí. Entonces decía, no, pero los animales, la vaca no va, ¿qué le va a hacer a los árboles? Nada. El problema es que estaban los yaguaretés. Entonces, ¿qué hacían los yaguaretés? Se empezaron a comer la ganadería que el Estado provincial, a través de un ministerio, le daba el crédito para que compre la vaca, para que la tenga, y el yaguareté. Entonces, después terminó siendo el problema era el yaguareté, y el problema era la que hacemos, lo guardamos. Y el tema es que a veces también a nivel técnico no trabajamos desarticuladamente, de decir, bueno, ¿cómo hacemos? Viviendas en misiones, el tema de la vivienda, tradicionalmente se empezaba en lo urbano, en lo rural, una vivienda material. En los años 80 se construían casas de madera. Lastimosamente volvimos a hacer casas de material, porque la madera en Misiones está considerado como un sinónimo de pobreza. ¿Sí? Y entonces esas contradicciones no solamente se dan en lo político, sino en lo técnico. Y acá, de vuelta a la academia, tenemos, bueno, que decir, ¿qué estamos formando? Y cuando formamos técnicos, que tengamos ese cuadro, que tenga la mirada general. Nosotros que trabajamos cuestiones de ordenamiento y nos tenemos que sentar, disculpen si hay profesionales, arquitectos e ingenieros que ven, terminan, hoy ya no tanto, las universidades han cambiado sus diseños curriculares, pero tradicionalmente un arquitecto de 40 años de profesión, el problema es un ciudadano, el que habita en el, yo quiero ordenar el lugar, ¿está? Pero tenemos la gente por medio, después tenemos también el espacio verde, ¿qué hacemos con eso? Pero no, solamente esto es decir, a veces las contradicciones que existen también de lo profesional, cuando asesoramos, cuando acompañamos una política de Estado, ¿no? Sí. Ahí, bueno, lamentablemente sí hay gente que está esperando el agua, así que vamos a tener que cerrar porque había gente, uno como trató de fingir demencia, pero no. Pero sí quería como cerrar hilando con tres palabras claves para mí que arrancó Pablo, pero me parece que se fueron como trabajando en todo, que es esto de Estado, ciudadanía y naturaleza. Yo lo voy a cambiar de naturaleza para pensar ambiente, y quiero como... Y ciudadanía por comunidad. Por comunidad. Bueno, me apropié como... Pero digo, me parece... Exactamente. Digo, ahí me parece importante esto, la comunidad pensando en los anclajes territoriales y cómo esa identidad debiera marcar hacia dónde son esos abordajes o la visión política que, en este caso, cumplen los estados, llevan adelante los gobiernos, ¿no? Siempre haciendo esa gran salvedad, estado no es gobierno, pero que los grandes cambios que se dan en esos gobiernos cambian mucho la posibilidad de mantener políticas y abordajes continuos a lo largo del tiempo, y me parece importante traerlo acá en el Congreso de Estudios sobre la Administración Pública, pero que, bueno, esos abordajes tienen que estar anclados en estos territorios, percibiendo y pudiendo abiertamente contemplar cuáles son esas identidades, esos anclajes, los situados, esas necesidades, que también lo pensaban en esto que traía la Mari, cómo lo urgente marca la agenda de la gestión, y cómo eso a la vez se termina volviendo una gran cadena o una gran bola de nieve que hoy nos trae a que estemos dándole más atención a lo que es el ambiente, pero porque nos acucia el cambio climático, nos acucia la falta de agua, la pandemia con la producción cercana de alimentos para,
la vida en la naturaleza y más, entonces de repente entre ODS y más, el ambiente empieza a ser algo que tenemos que darle más interés, más bolilla, no voy a unir ahí pero digo, a mí me parece que el gran esfuerzo se trata de empezar a pensar políticas de ordenamiento territoriales ambientales, no solo urbanas, territoriales en un amplio sentido, ambientales porque el territorio, y ahí como, bueno, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos ese espacio? Me parece como que es clave que cada una de las ponencias hoy pudieron traer algo y alimentar algo de esto, y me quedo también con esto de, por un lado, pensar, bueno, qué bueno que el Ministerio de Ambiente haya armado como esta dirección de ordenamiento, pero ¿qué nos pasa con esto de seguir compartimentando las problemáticas, ¿no? Lo pienso en lo habitacional, lo pienso en lo rural, como seguimos como traccionando miradas más integrales o más complejas de los problemas. Hoy lo podemos ver mejor o tiene un mejor cauce de que esté, por ejemplo, en ambiente, que se piense incluso con la economía circular, como muchas cosas articuladas, pero en un punto seguimos compartimentando estas miradas y un poco, pienso, nos alejamos también de integrar. Porque ¿qué pasa? ¿Cómo ve hoy lo habitacional? ¿Lo piensa con el ordenamiento territorial? No. ¿Cómo, o sí, digamos, cómo se piensa ese llevado de infraestructura para, cómo se piensa el resguardo de las áreas naturales con el ordenamiento, con el valor del suelo, con las tenencias de... Entonces digo, bueno, ahí creo que nos queda un desafío todavía pendiente de seguir sentándonos cada vez más articuladamente, interdisciplinariamente, a hablar y seguir buscando como otros abordajes hacia dónde avanzar. Eso. Bueno, pero lo quería decir rápido, pero me parece que ahí tenemos como avances que no dejan de ser también pensar en qué desafíos tenemos por delante, digamos, ¿no? Ahí entonces ahora quien quiera puede tomar la palabra. Sí. No, se fueron, así que nos podemos quedar. Si se tienen que ir, se pueden ir, pero perdón por... No, digo, con esto que mencionaste de la resistencia, me gustaría preguntarte cómo se hace desde un lugar de gestión hoy para pensar en proyectos políticos, ¿no? Como hablamos antes, son más lejano. ¿Qué implica pensar este proyecto político y cómo se negocia con las competencias de la gestión y lo propio que uno trae? Yo entiendo que uno entra a una gestión con determinados pensamientos propios y ideas, pero entrar a un lugar de gestión con determinado marco ya entiendo que pactado en de manera representativa. ¿Cómo se negocia eso? Al interior de uno y con... Está buenísima la pregunta. Te la voy a explicar con un resultado electoral, con 5 resultados electorales. Y después lo desarrollamos. El año pasado, en el país, acá en Córdoba, se votó 5 veces. Se votó, en realidad 4, pero en Ciudad Parque 5, porque yo adelanté las elecciones en el 2023. Entonces fue la de Ciudad Parque, la de Córdoba y las 3 de la Nacional. Paso. La PASO. La general y la general. En Ciudad Parque ganamos nosotros con el 72%, ganó Yarlora con el 54%, ganó Grabois con el 33%, ganó Massa y ganó Milei. Estamos todos para el psiquiatra, digamos, ahí, ¿no? Pero ahora llegó a la pregunta tuya. Nosotros ganamos el 72% y sin lugar a dudas que nuestro proyecto de gobierno fue votado, el proyecto local fue votado por gente que votó a Milei. El proyecto político de Ciudad Parque, que tiene que ver un poco con la pregunta de cómo llevar adelante la gestión desde la propia ideología de uno, y cómo conduce uno sus propias motivaciones y hacia dónde uno quiere ir, y cómo es la gobernanza y la gestión de un lugar que habita un montón de gente que piensa de diferente manera y hacia dónde ir. Entonces, sin lugar a dudas que gran parte de la población que votó ese proyecto político lo votó a Milei, lo votó a Yarlora y a Grabois.
Yo todo eso lo fui agrupando en la construcción de comunidad. Sin lugar a dudas que en las comunidades más pequeñas es más fácil que en las comunidades más grandes. Eso, la escala es importante. Pero también hay algunos parámetros, digamos, de construcción de comunidad que pueden saltar de escala, digamos, que tienen que ver con el buen vivir y con la discusión de la batalla cultural y cómo, de alguna manera, llevar adelante soluciones concretas, digamos, para personas que piensan distinto. Y creo que la cuestión ambiental en eso es transversal. Nosotros, me refiero mucho a Ciudad Parque porque es como el lugar de gobernanza, de estudio, de hábitat. En ese lugar vivimos al lado de Villa General Belgrano y Los Reartes, dos lugares con una identidad muy consolidada. Villa General Belgrano una identidad muy centroeuropea, consolidada, Los Reartes una identidad criolla, y Ciudad Parque un híbrido, ¿no? Un lugar de paso sin... Entonces había que constituir identidad, porque si no construíamos identidad iba a estar fragmentado, no solamente en términos espaciales, esto que contaba antes, barrios diseminados por todos lados, sino muy habitado por distintas migraciones. Inclusive la migración de misiones, porque Calamuchita se desarrolló durante muchos años la industria maderera. Entonces hubo mucha gente de Chaco, de Misiones, ¿no? Que después terminó trabajando en la construcción y que terminó trayendo su familia y se terminó habitando en el lugar. Mucha población golondrina. Entonces había que construir identidad. Había que construir la identidad de Somos Villa Ciudad Parque. Nosotros trabajamos mucho ese eslogan, ese que hoy se llama hashtag, pero que en realidad tiene un contenido, que era Somos Villa Ciudad Parque. Entonces de esa manera, el que venía de Chaco, el que nació y se crió ahí, el que venía a vivir en un ambiente sano y lindo y medio hippie, digamos, el trabajador golondrina, que vino a construir la construcción, a trabajar en la construcción, hizo otra casa, otra vez se quedó, todos somos Villa Ciudad Parque. Y esa construcción de identidad nos generó esto que te decía en términos culturales, de comprender y no creo que lo dijiste vos en un momento, esto de habitar un lugar, quererlo, y cuidarlo y aprendérselo. Lo dijo en términos de la actividad, pero me parece que eso es fundamental. Y ahí es donde logramos unificar nuestra propia ideología de Grabois con el triunfo de Milei en la elección final, en la identidad. ¿Ganó Grabois en agosto? Ganó Grabois. O sea, sacó la mayor cantidad de porcentaje. Increíble. La identidad. ¿Cómo estás hablando igual siempre de Estaba hablando de ahí, trasladarlo a la escala provincial de los 427 municipios y comunas, del ordenamiento territorial, de la dirección que yo llevo adelante, de ir abordando bioregiones? Es, por ejemplo, la identidad de la bioregión de la Cuenca de los Molinos tiene que ver con la Cuenca de los Molinos, con el río San Pedro, con el río de los Espinillos, el río de los Reartes, con el río del Medio, con qué cruza esos ríos, o sea, para mí el ambiente es un eje muy importante en términos identitarios en un lugar, y la cultura del lugar. La cultura del lugar también es importante. Yo siempre digo que ir a vivir a un lugar, la naturaleza de un lugar condiciona muchísimo la gobernanza de ese lugar, y también la arquitectura y un montón de cosas, ¿no? Hay desubicados también que plantean cosas totalmente que yo, Rogio hizo, vos vas a los Molinos y tenés, o el Carlos Paz, no, para no volver a ya el lugar mío, sino Carlos Paz, digo, cosas que no tienen nada que ver con la identidad del lugar, pasa eso también. Pero hay mucha gente que va a vivir a lugares donde la naturaleza los condiciona también en su estilo de vida y en su
condición de vida, lo dijeron ustedes con la ruralidad, digamos, ¿no? Más allá después las intervenciones de la política, que son en algunos casos graves, porque terminan erradicando toda una historia cultural, digamos, ¿no? Esto que decían ustedes que me parecía sumamente importante con respecto a la vivienda rancho, digamos, ¿no? Los conceptos, ¿no? De rancho, habían dicho algo más, salud, la vinchuca, ¿no? Como si la vinchuca fuese de asociado a los materiales, digamos, ¿no? Todo eso me parece también. Pero sí es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío. Por ejemplo, y diciendo lo que decía él, yo habito un lugar donde soy extraño, que es el gobierno de Córdoba. El gobierno de Córdoba tiene un habitante extraño en su lugar, que es Pablo y todo el componente de compañeros y compañeras. Entonces, eso, bueno, nuestra mirada evidentemente ganó un espacio y un lugar en esa dirección. Y bueno, ahí va. También el colapso ambiental en el que estamos hoy habilita a que haya este tipo de personajes y este tipo de posiciones en el lugar. Porque evidentemente el colapso no es un colapso, el único que digamos no reconoce ese colapso es el presidente, pero inclusive hasta la misma gente que lo votó reconoce ese colapso. Mi ley no es producto del negacionismo ambiental, es producto de todo lo malo que hicimos nosotros. Digamos. Igual me meto en la política, ¿no? Pero, ¿quién es nosotros? Bueno. Termino ahí. ¿Sí? A mí me encantó, yo he encontrado personas que quiero mucho, así que gracias por eso también. Y les voy a pedir, ¿nos sacamos una foto? ¿Nos sacamos Sí. El viernes con Caro, el viernes los incendios empezaron el jueves en Capilla. El viernes a la tarde inauguramos una diplomatura de ordenamiento territorial de regiones turísticas en San Esteban. Sí, donde lo estamos haciendo con la Universidad de Villa María y con la Universidad Provincial de Córdoba y la dirección nuestra. ¿Son provocados los diseños? Dejemos de grabar para... Ahora van todas las Son provocados por los humanos. Pero no por una cuestión de producción. También, antes que se vayan a pasar por la foto un segundo, quizás. Sí, por favor. Sí, claro, todos. También. Sí, sí. Un poquito más acá, así no se va. ¿Tienen ambiente? Sí,